Hola, hola, hola. Ahora sí. Sí, muy buenas noches. Estamos entonces iniciando nuestra sesión, sesión que tiene por título Diagnóstico en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, mis saludos cordiales en este día sábado para las personas que están en sala y también para las personas que están conectadas por el canal de YouTube. Es muy importante que en esta sesión nosotros podamos tener un intercambio como el que sostuvimos en la sesión anterior, la cual estuvimos analizando aspectos relacionados con conceptos principales de pedagogía, de didáctica. También vimos aspectos relacionados con la educación, así como aspectos también de la enseñanza y el aprendizaje. Este tema de hoy es un tema de vital importancia a partir del trabajo que ustedes van a empezar a desarrollar también con el último módulo, pero en función también del ejercicio final. Y considero que es un tema integrador, digo un tema integrador porque al ustedes haber estado trabajando diferentes asignaturas, y me refiero a los momentos de desarrollo, me refiero también a temas relacionados con aspectos más estructurales en temas de la danza, pero sobre todo a temas de metodología. Nosotros estamos viendo que a la hora de concebir un proceso, ya sea de enseñanza-aprendizaje en una asignatura determinada, podemos decir, o la matemática, o la física, o la química, o lenguaje, y en el caso particular de este diplomado en pedagogía y didáctica de la danza, entonces también vemos a la danza como una área especial, y por eso se habla muchas veces, o no es que se hable muchas veces, sino se hablan de las didácticas especiales, es decir, cómo se debe enseñar en la danza, y lo mismo es cómo se enseña en la física, en la química, en la matemática, en lenguaje, en historia. Hay maneras diferentes. Sin embargo, en este sentido, la concepción de formas diferentes de enseñar siempre deben estar precedidas por un buen diagnóstico. El diagnóstico se va a constituir, y ya de hecho lo dejo sentado antes de iniciar nuestra sesión, se va a constituir en una herramienta principal para la organización, planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que ya ustedes pueden ir anotando ideas principales. Diagnóstico es una herramienta principal para darle salida a las 4 habilidades principales que usted en el orden didáctico va a tener que desarrollar a la hora de trabajar en un proceso de enseñanza-aprendizaje en la danza, específicamente en las esencias principales de este diplomado. Y me refiero a esas 4 habilidades que son poder organizar, poder planificar, poder desarrollar y evaluar. Fíjense que hay cuestiones principales que en este sentido es necesario tener como punto de partida. Todos los estudiantes que participan en una sesión de clase o que participan en un curso, hablo de una sesión de clase cuando es un tiempo reducido, hablo de un curso cuando está estructurado en un mayor tiempo de desarrollo, tenemos la necesidad de conocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus dificultades, cuáles son las cuestiones que lo hacen estar presente en un curso que nosotros desarrollemos. Por lo tanto, la herramienta principal para abordar este conocimiento, para abordar la obtención de esta información, es el diagnóstico. Insisto, herramienta principal para el desarrollo de las 4 habilidades que en este sentido se deben abordar a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, nos vamos a proponer
nos vamos a proponer como objetivo de esta sesión y la sesión de mañana, vamos a diferenciar estos objetivos. Un primer objetivo que es interpretar la importancia de hacer un diagnóstico integral para concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de danza. Cuando hablamos de interpretar, es importante que nosotros, a la hora de interpretar, podamos reconocer, podamos también definir, interpretar, podamos determinar ideas principales que hacen a nuestro objeto de estudio. En este caso, en la sesión del día de hoy, estamos hablando del diagnóstico. La interpretación también va a transitar porque nosotros podamos inferir una serie de aspectos que hacen a un concepto de diagnóstico que también en él tienen que esclarecerse y precisarse cuáles son las áreas que se deben comprender en este diagnóstico, con qué nivel de integralidad se debe concebir la unión de todas estas dimensiones que deben ser estudiadas en un individuo que asiste a un curso o a una clase o a un grupo de clases en el caso de la danza, y en función de estos aspectos vamos a ver y precisar cómo se puede establecer un diagnóstico. En este sentido, nos vamos a centrar el día de hoy en estos aspectos para el día de mañana, entonces poder trabajar en planificar la concepción de un diagnóstico a partir de diferentes métodos, técnicas e instrumentos empíricos para obtener una información que nos va a permitir trabajar con nuestros estudiantes. Y fíjense que a mí me gustaría que ustedes lean esta primera situación problemática que les comparto para que ya nosotros nos vayamos centrando en esta primera idea sobre cómo nosotros y por qué debemos concebir un diagnóstico integral. Entonces, estamos refiriéndonos que conversando, estamos conversando con una posibilidad de ser contratados como profesor en un centro de danza, y aquí les muestro una serie de ideas. Entonces, yo quiero que ustedes puedan hacer un análisis, puedan leerlo para después yo formular preguntas que es bueno que ustedes me formulen algunas respuestas que las compartirán por el grupo de chat, otras les llegarán a nuestra coordinadora y ella me las estará enviando directamente al chat para ir intercambiando. Entonces, por favor, le pido que ustedes lean esta idea y a usted se le solicita que, es decir, cómo usted va a trabajar como profesora teniendo en cuenta que lo que se le pide son estos objetivos que están presentes dentro de el proceso de enseñanza-aprendizaje que se quiere lograr en este centro. Por favor, vamos a darle una lectura y posteriormente le formulo la pregunta. Bien, seguramente ya han podido darle lectura. Yo la he ido leyendo también y teniendo en cuenta el tiempo, el ritmo de mi lectura, entonces considero que todos los participantes que están en la sesión, ya sea en el salón de videoconferencias como recibiéndola a través del canal, están en condiciones de poder hacer un ejercicio. Y el ejercicio que yo les quiero proponer en este momento es que a partir de la lectura de los 6 objetivos que se proponen, entonces
a usted se le dice que en esta situación problemática usted se postula para ser profesora o profesor del Centro de Danza Folclórica Mi Bolivia y se le solicita a usted que pueda mostrar cómo concebiría un proceso de organización, planificación, desarrollo y evaluación en un programa de estudio que tiene los siguientes propósitos. Por lo tanto, la pregunta que yo le planteo, es decir, la situación de aprendizaje que yo le planteo es que a partir de los 6 aspectos que se están proponiendo, usted pueda extraer, usted pueda resumir, usted pueda inferir y compartir, porque recuerden que nuestro objetivo de clase es interpretar la importancia de hacer un diagnóstico y para estar interpretando tenemos que estar haciendo valoraciones, compartiendo reflexiones, compartiendo nuestras opiniones y establecer un debate que nos permita interpretar, que nos permita conocer o reconocer las ideas principales. Por lo tanto, en este sentido, reitero y presento la misma imagen que usted pueda compartir mediante el chat que está a disposición o que pueda compartirla a nuestra coordinadora y que nos haga llegar cuáles son las ideas que a partir de estos 6 propósitos creen ustedes que están expresados y que deberían ser objetos, de diagnóstico si usted fuera a trabajar en un programa de estudio en este centro que se llama Danza Folclórica Mi Bolivia. Entonces, quedo a la espera de sus opiniones, de sus puntos de vista. Yo estoy visualizando el chat, estoy anotando las ideas principales que ustedes están compartiendo para poder después seguir interpretando la importancia que tiene el diagnóstico como un instrumento principal en el desarrollo de la organización, planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a cederle unos 5 minutos para que ustedes puedan hacer ese trabajo y puedan compartir sus ideas. Reitero la pregunta, a partir de la lectura de los propósitos, defina cuáles criterios consideran ustedes que se están presentando que deben ser objetos de conocimiento por parte de un profesor a la hora de organizar y planificar un curso de una expresión danzaria que se vaya a trabajar en el Centro de Danza Folclórica Mi Bolivia. Recuerden, pueden anotar en su cuaderno y pueden ir poniéndolo en el chat público que tenemos, o ustedes pueden ir extrayendo las ideas principales a partir de la lectura y compartirlas en el chat. Si alguien tiene alguna duda del trabajo que tiene que realizar, puede, reitero, formularme una pregunta por el chat. Recuerden que el hecho de que estemos en una sesión de videoconferencia
es muy importante que el aprendizaje, para que sea activo y participativo, esté mediado por la reflexión, las preguntas. Muy bien. Bien, Valeria, Viviana, ya compartí la pregunta y Valeria nos da unas ideas. Yo voy a estar sistematizando algunas ideas a partir de lo que ustedes están diciendo, pero por lo que inicialmente Valeria nos plantea, entonces estamos hablando de cuestiones que están relacionadas al referirnos a los pasos y movimientos del cuerpo, a la facilidad para aprender y repetir movimientos. Estaríamos hablando de dos áreas principales, un área cognitivo que está relacionada con un aprendizaje y un área corporal. Entonces ahí tendríamos inicialmente dos áreas. Dice Gabriela que primero debemos hacer un diagnóstico de la población que debemos evaluar. Correcto, Gabriela. Sin embargo, en la consulta que estamos haciendo a la pregunta es, a partir de estos 6 propósitos, ¿cuáles son aspectos que se puedan eh, obtener como inferencia para poder determinar, es decir, para poder cumplir con nuestro objetivo de clase de hoy, que está relacionado, reitero, con la posibilidad de que usted y todos los participantes puedan interpretar, es decir, la importancia que tiene el diagnóstico dentro del proceso. A ver, ¿qué otra opinión le mereces? A ver, Dimelsa, ya Gabriela participó, Carlos, Jacqueline, Jessica, Marianela, Maciel, Moira, Mónica, Silvia, Valeria, Viviana. También analizarlo, diagnosticar con qué método se sienten más cómodos y que asimilan mejor la información que reciben. Por lo tanto, por lo que dice Valeria, entonces vamos a ir viendo. Jacqueline primero nos decía, Valeria, que eran dos cuestiones, una corporal, una que estaba relacionada más con cómo aprende, por lo que nos dice aquí Valeria, estamos hablando de conocer cuáles son métodos, es decir, formas en las que el participante aprende, el participante forma parte del curso y entonces se puede entender. Jacqueline dice que los 6 puntos son importantes, correctamente los 6 puntos son importantes, pero fíjense que, por ejemplo, en el primer punto, lo más importante, y vamos a ir viendo algunas ideas para ir compartiendo con ustedes algunas, es decir, algunas ideas que puedan ser de esclarecimiento. En la primera idea, hay un punto muy importante que está relacionado, fíjense, con la capacidad atencional. Por ejemplo, habría entonces que saber, que diagnosticar, que poder valorar cuál es el nivel de capacidad de atención que tiene un estudiante cuando está formando parte del desarrollo de una clase de danza. ¿Por qué? Porque los procesos atencionales van a tener que ver mucho con la posibilidad de retener la información que se está aportando. Tania nos decía, mira, muy bien, Tania nos decía, la capacidad atencional. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando qué métodos, qué técnicas y qué instrumentos vamos a poder tener para medir esa capacidad de atención del estudiante. Entonces, eso, si bien lo vamos a trabajar en la próxima clase, es imposible no declararlo ahora. Fíjense, optimizar los procesos de percepción. Miren, los procesos de percepción. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes enseñan danza o cuando se enseña cualquier conocimiento, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se forma el conocimiento. Y el conocimiento no es más que el reflejo psíquico de la realidad objetiva que impacta sobre la corteza cerebral del hombre. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy enseñando un conocimiento
o un contenido, y entonces yo quiero que aprendan qué es este objeto que tengo en la mano. No es lo mismo que yo les cuente, les narre la historia sobre un dispositivo móvil que tiene tales características, que permite lograr diferentes procesos de comunicación, a que yo le muestre y ellos puedan percibir. ¿Qué sucede? Que es muy importante a la hora de desarrollar un proceso de enseñanza en la danza, que se puedan optimizar estos procesos perceptivos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas, hay muchos movimientos, hay muchas posiciones, el tema de trabajo de la respiración, el tema de trabajo de las posturas, el tema de trabajo, por ejemplo, de la expresión facial, el tema de la mirada, son cuestiones que es muy importante que el estudiante que forma parte de un curso pueda percibir los ejemplos a través de lo estático y en movimiento, como dice Tania, poder diagnosticar movimientos, ritmos, musicalidad, expresión. Entonces, esos aspectos de la percepción hay que expresarlo tanto en el ejercicio estático como en los ejercicios en movimiento. Pero es importante que el alumno tenga las capacidades y que nosotros podamos diagnosticar, que él logra desarrollar esos procesos de percepción. Fíjense como dice aquí, también el tema de la discriminación, fíjense el tema también de cómo logra, es decir, trabajar en la orientación espacial, cómo logra trabajar en la asimilación de un esquema corporal. Estos son cuestiones muy importantes. Y fíjense en la reproducción de movimiento. Recuerden que yo considero personalmente que en este trabajo que ustedes vienen desarrollando y para el cual también se están preparando, los aprendizajes mediante modelos, es decir, que es un tipo de aprendizaje por modelo, es muy importante. El hecho de saber hacer una posición con la calidad requerida, el hecho de hacer un desplazamiento, un giro, eh, un salto, entonces con la calidad requerida para el tipo de danza que se esté desarrollando, es muy importante entonces que esto se pueda aprender también a través de un aprendizaje por modelo, donde o un profesor o un alumno aventajado o a través de la visualización de un video se puedan reconocer y se puedan aprender. Entonces fíjense cómo entra la percepción, la discriminación, la asimilación de un esquema corporal. Entonces todos estos son aspectos de que deben estar en función de un diagnóstico. Entonces son aspectos muy importantes, muy importantes. Y también dice Jessica, vamos a verlo después, Jessica habla también de la autoestima. Fíjense que ya ustedes están dando una serie de aspectos que yo voy a resumir también en función de este diagnóstico. Pero miren, hay una cuestión importante, la capacidad de la memoria a corto y a largo plazo. Por ejemplo, hay estudiantes que les es muy fácil memorizar porque tienen un aprendizaje más kinestésico. Hay estudiantes que tienen un aprendizaje más visual que kinestésico. Entonces, eh, es muy dado que las personas que trabajan con su cuerpo en diferentes expresiones artísticas o en el deporte, sean personas que su aprendizaje principal o su primera vía o su estilo de aprendizaje, según eh, lo que, o tipo de inteligencia, según Howard Gardner, estamos hablando de las inteligencias kinestésicas. Son personas que de solo ver cómo se ejecuta un movimiento, son capaces de repetirlo. Entonces eso va a quedar y se va a anclar en memoria a corto y a largo plazo. Es muy importante que para hacer la puesta en escena de una obra, entonces la persona tiene que tener un proceso de memoria a largo plazo para que pueda
recordar, pueda almacenar y después pueda ejecutar toda esa secuenciación de manera sincrónica, en forma de sistema. Sabemos que muchas veces cuando se hace la puesta de una obra en escena, intervienen diferentes bailarines y eso tiene una sincronicidad y tiene un sistema. Entonces, tiene que ver con todos estos aspectos que estamos hablando también, que influye la memoria a largo y a corto plazo. Yo pienso que esto es una cuestión importantísima, el autoconcepto. Es decir, y cuando nos referimos al autoconcepto en el caso de lo que ustedes están trabajando, es cómo el bailarín se interpreta, se asume, cómo enfrenta esa realidad ante un personaje, pero ante él en el propio hecho de ser un artista, de expresarse a través de los movimientos corporales y tiene una identidad. Entonces, muchas veces esto, recuerdo, si no me equivoco, hay una película que se llama, creo que era El Cisne Negro, donde, si no me equivoco, y me pueden rectificar, hay un tema de autoconcepto, donde la bailarina tenía, es decir, una visión de ella muy afectada, que psíquicamente también por el tema de la competitividad que había en ese momento, la afectaba. Entonces, estas son cuestiones que están muy relacionadas con algo que decía una compañera, que era el tema de la autoestima. Me estoy refiriendo a Jessica Arazola cuando habla de los niveles de autoestima. Bueno, hay otros aspectos, como vemos aquí, que son capacidad rítmica, bien, y cómo se expresa la persona a través de la posibilidad de discriminar, es decir, la rítmica a través de los estímulos sonoros. Y entonces, bueno, hay aspectos que, como ustedes ven, si nosotros fuéramos a realizar este ejercicio, entonces debemos, como dice Jacqueline, tener en cuenta mucho el aprendizaje personalizado y amar un sistema en función de sincronizar y ver un objetivo. Es decir, pero si ustedes se dan cuenta, Jacqueline, a partir de lo que también Jessica nos va planteando en el desarrollo de los estudiantes, miren que este es un ejemplo que se le está poniendo donde en un curso no solo, es decir, no solo tendríamos en cuenta un solo aspecto, sino tenemos una concepción integral de lo que el estudiante que asiste a este centro de danza folclórica Mi Bolivia debería tener. Es importante que ustedes se pregunten, ¿cómo tenemos, cómo integramos? Y fíjense la pregunta, ¿cómo integramos nosotros estos elementos a la hora de que comenzamos un curso? ¿Tenemos en cuenta todos estos elementos? ¿Sí o no? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Para organizar las sesiones de clase, tenemos en cuenta estos criterios y quizás otros que no están aquí, como son temas relacionados en dependencia del momento y de la edad con quien estemos trabajando, digo, momento de desarrollo que ustedes le dieron, de la familia. Entonces, esos son cuestiones que ustedes, es decir, tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollarlo. Yo les puedo decir en mi experiencia, como profesor tanto universitario como profesor de primaria, de la educación primaria y en particular muchos años de trabajo en la educación de niños con necesidades educativas especiales, que el diagnóstico que hacen los maestros de los estudiantes de la realidad escolar son muy superficiales. En una experiencia de trabajo que en este momento estoy desarrollando, he preguntado eso a los profesores, si por ejemplo conocen las potencialidades que existen en medio familiar, si conocen el nivel de relaciones interpersonales, es decir, hacia
el desarrollo del niño que sean, por ejemplo, de padres que son familias funcionales, familias disfuncionales, familias reconstruidas, el tema de la presencia de alcoholismo, de violencia o de tema de drogadicción, o por el contrario, de padres con alto o formación universitaria, con hábitos de lectura. Yo les digo que todo esto a nivel de educación, yo lo veo sistemáticamente, diariamente, prácticamente, y les digo que realmente eso no lo tienen en cuenta. El profesor imparte contenido. Yo les digo, por ejemplo, que cuando he entrenado en muchos lugares artes marciales, a mí jamás me han hecho un diagnóstico de nada. Es decir, empiezo a dar clases como va todo el mundo, como todo el mundo participa, pero ya yo creo que según mi edad son mis capacidades físicas para poder entrenar. Entonces no puedo tener un rendimiento similar al de una persona de 16 años, de 20 años, de 30 años, porque ya yo tengo, es decir, sobre los 45 años. Entonces, digo todas estas cosas porque quiero sentar las bases para lo que vamos a ir analizando en lo adelante. Por lo tanto, para seguir precisando, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes y qué es para ustedes o cómo interpretan ustedes un diagnóstico. ¿Qué sería un diagnóstico para ustedes? Entonces, sigo insistiendo, una sesión de trabajo con muchas preguntas que vamos a tener y algunas explicaciones por parte del profesor, pero me gustaría, es decir, saber qué interpretan ustedes, cómo ven ustedes, qué consideran para ustedes que puede ser un diagnóstico. Entonces, lo dejo a consideración a partir de que puedan opinar en el chat sobre sus criterios, opiniones de qué puede ser un diagnóstico. Bien, entonces tomémonos unos 3-4 minutos y seguimos trabajando, y sigo reiterando, en función de nuestro objetivo, interpretar la importancia que tiene el diagnóstico en el proceso de planificación de un curso en la danza o en cualquier área relacionada con procesos de formación. Entonces, ¿qué opinan? Y en lo que ustedes van escribiendo sus conceptos, yo voy dando algunas ideas que me han parecido muy interesantes, que quizás se pueden ir sistematizando. Voy a empezar. Gabriela decía, es importante tener la edad, correcto. Eso es una cuestión muy importante, definir la edad con quien estamos trabajando. Ustedes dieron en su curso los elementos relacionados con los momentos del desarrollo. Tania hablaba de diagnosticar aspectos que tienen que ver con la expresión corporal, movimiento, ritmo, musicalidad, orientación. Creo que esos son aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Capacidad, Tania refería, de memorizar. Jessica, reitero, algo muy importante, hablaba de la autoestima. Tania volví a presentar sobre las habilidades respecto a sobre el desenvolvimiento del cuerpo, que esto puede ser positivo o negativo. Jacqueline decía que, bueno, debemos lograr un aprendizaje personalizado que nos permita sincronizar. Habla también de la autoestima, la capacidad rítmica, la expresión corporal. Habla también José Luis de la importancia del desempeño psicomotriz del estudiante. Tania nos refiere de nuevo que a nivel técnico es importante los conocimientos previos y las habilidades, reitero. Entonces, bueno, ya llegó un primer concepto de Viviana, nos dice, diagnosticar es un conocimiento previo de los alumnos, tanto de sus edades como capacidades físicas y sus limitaciones para luego pasar a una enseñanza efectiva.
excelente. De ahí, cuando yo presente mi posición sobre diagnóstico, voy a retomar ideas de Viviana que me parecen muy excelentes. Habla de las edades, habla de las capacidades físicas, habla de limitaciones y de ahí una enseñanza efectiva. Maciel dice que diagnosticar es un análisis de las situaciones que están afectando, dañando, estancando el desarrollo óptimo del alumno. Para Analí es diagnosticar la situación actual del problema a desarrollar. Para Gabriela, un análisis de la población observa las características esenciales. Me parece ideas muy importantes las que ha vertido Viviana, Maciel, Analí, Gabriela, sobre el diagnóstico. Vamos a esperar un minuto más a ver si nos llegan otras reflexiones para entonces yo dar mi opinión, pero es muy importante, siempre considero que es muy valioso que un profesor tenga claro un concepto, una definición de diagnóstico que lo guíe en el proceso que va a desarrollar. Yo pudiera decir hasta este momento, con los 4 aspectos que se han planteado, que integra Moira, dice detalles, Moira Alejandra dice que son detalles, características de un grupo determinado que nos guían y nos ayuda a comprender con qué personas trabajamos en un contexto actual. Pues bien, yo viendo estos análisis, considero entonces que hablamos de un diagnóstico, fíjense, como un proceso, primero que todo como un proceso. Y es un proceso porque tiene una lógica. Y esa lógica históricamente estuvo centrada más en las dificultades. Hoy un diagnóstico está más centrado en cómo lograr a partir de las potencialidades, es decir, cómo lograr a partir de las potencialidades poder incidir sobre, es decir, las necesidades que pueda tener en este caso una persona que está en un curso con ustedes de danza, y fíjense que entonces lo que permite ese diagnóstico es recopilar información para evaluar diferentes áreas que no es solo el área de la expresión corporal. Es decir, si nosotros vemos lo que estuvimos hablando en el primer ejemplo de los 6 objetivos, habían elementos que eran cognitivos, habían elementos que eran afectivos, habían elementos que eran comportamentales, habían elementos que eran actitudinales, había elementos que tenían que ver propiamente entonces con la expresión artística, en este caso con la danza, pero, es decir, no solo en este sentido se diagnostica un elemento aislado. Tania nos da una idea muy integradora que dice que evaluar las percepciones, las habilidades, nivel emocional, motriz, motivacional, y que puedan estar, en este sentido, dice, afectado por su entorno, su experiencia previa. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro que el diagnóstico lo que nos permite es tener un estado actual para ir a un estado deseado en función de lo que queremos transformar y modificar. En este caso, estamos hablando de nuestros estudiantes en danza. Ahorita, si bien hoy yo no lo voy a desarrollar, sí necesito mostrar algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver, sobre todo para que ustedes lo puedan enriquecer. Yo pienso que lo más importante, no creo que yo pueda dar ideas acabadas. Yo puedo compartir con ustedes algunas experiencias. Sin embargo, el profesor, usted en este caso que está trabajando con un niño o con un adolescente o con un joven o con una persona adulta, y por qué no, también con personas inclusive de la tercera edad, o niños jóvenes o niños adolescentes jóvenes o personas adultas con algún tipo de necesidad educativa, usted es quien tiene que saber determinar, saber percibir cuáles son las potencialidades, cuáles son
esas potencialidades que te van a permitir transformar un estado actual a un estado deseado en función de los propósitos que te estás proponiendo. Y eso es importantísimo. Por eso, reitero, yo comenzaba, fíjense, y voy a regresar, yo comenzaba por este ejemplo. Y es importante que ustedes lo tengan claro. Si usted está trabajando en una institución, usted tiene que tener muy claro cuáles son los propósitos de su institución. Si usted está desarrollando un curso, lo primero que usted tiene que tener claro son los propósitos, porque ¿qué va a diagnosticar usted? Usted va a diagnosticar sobre la base de esos propósitos. Si usted no tiene los propósitos, si usted no tiene el objeto de lo que usted tiene que transformar, entonces, ¿qué va a diagnosticar usted? Yo le digo que muchas veces, y llevándolo al tema de la investigación, muchas veces veo personas que hacen una tesis y no tienen claro cuál es la variable que ellos quieren modificar. Pongamos un ejemplo que yo necesito modificar en un estudiante el nivel de comprensión, en niveles de habilidades cognitivas superiores, la atención, la concentración, y yo no lo logro, pero yo no lo tengo definido como un propósito, entonces no lo voy a diagnosticar, porque uno por lo general, si científicamente está haciendo un proceso correcto de organización y planificación de un curso, lo primero que tiene que tener definido son los propósitos que se propone ese curso a corto, mediano y largo plazo. ¿En función de qué? Del tipo de edad, del tipo de manifestación que se esté trabajando, del tipo de exigencia que tenga esa manifestación. Podemos hablar a un nivel profesional, podemos hablar a un nivel no profesional. Entonces, uno tiene que tener muy claro lo que uno pretende lograr. Y a partir de lo que pretende lograr, y por eso estoy poniendo este ejemplo, y aquí estaban resumidos 6 propósitos principales, les digo algo y lo dejo sentado con mucha claridad estas bases. El curso que usted está desarrollando, las sesiones de clase que usted esté desarrollando, si no tienen los propósitos bien definidos, bien establecidos, hacia dónde ustedes quieren ir, entonces no creo que pudiéramos estar hablando con objetividad de un diagnóstico que pretende obtener, recopilar información de un estado actual para llevarlo a un estado deseado en función de la atención diferenciada, de la atención personalizada de cada uno de los participantes que están en la sesión de su clase. Entonces, de aquí parto. Y para mí esa es una definición de diagnóstico. Entonces, por lo tanto, Jessica dice algo. No todos los estudiantes son buenos. Puede que unos aprendan más rápido, entonces considero que lo más importante no es dejar de lado a los que avancen más lento. Yo pienso que eso que Jessica está diciendo responde a esta definición. Un estado actual a un estado deseado. Entonces, Jessica, yo creo que estamos en sintonía con esto que tú estás diciendo. Por lo tanto, es importante, reitero, Jessica, y a todos los participantes, a Moira, a Maciel, a Rafael, a Sandra, a Silvia, a todos los que están en esta sala de clase, que tenemos que tener presente qué propósito estamos planteándonos. Y en función de esos propósitos que estamos planteando, hacemos ese diagnóstico. En función de ese diagnóstico y los resultados que hemos obtenido, es que organizamos y planificamos nuestro proceso de intervención, es decir, nuestro proceso de desarrollo de nuestras sesiones, teniendo en cuenta que el alumno A no es igual que el alumno B y que el alumno B es diferente al alumno C y que el alumno A, B y C no se parece al alumno D. Sin embargo, tenemos propósitos comunes a la hora de poner una obra en escena. Sin embargo, hay que potenciar, hay que activar, hay que trabajar y hay que atender de manera diferenciada a cada uno para llevarlo a un propósito final. Pongamos que puede ser la puesta en escena, digo, de una obra, y a cada cual, según sus posibilidades y según sus potencialidades, se le darán roles dentro de de esa preparación, se le darán eh, responsabilidades, pero recuerden que lo más importante es trabajar en la formación integral de ese
individuo, de ese estudiante que está con ustedes, que no es solo un bailarín, es una persona con sentimientos, con valores, con actitudes y con destrezas. Entonces, esas son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta a la hora, reitero, de cuando ustedes van a trabajar. Y estoy siendo muy enfático, repitiendo muchas veces algunas ideas que considero principales para darle un valor y una importancia dentro de lo que ustedes están desarrollando. Entonces, eso es definitorio. Jacqueline dice que el primer punto positivo que tomo como docente con mis alumnos es que ellos están ahí y es porque quieren aprender. Bueno, yo no creo, Jacqueline, aquí puedo disentir. Depende de quién estés hablando y de la edad que estés hablando. Yo conozco muchos niños que los llevan a centros de ballet o de danza, a centros para hacer deporte, y no es porque ellos quieran estar ahí ni quieren aprender nada de lo que están ahí. Lo están llevando los padres porque quieren llevarlo los padres. Puede ser que ya un adolescente, puede ser que una persona adulta, es decir, esté porque quiere aprender, pero tampoco. Es decir, eso yo nunca lo daría por una verdad absoluta. No creo que las verdades sobre lo que uno aprende y quiere aprender sean verdades absolutas. He visto, Jacqueline, cuando era director de colegio, tenía muchos chicos que estaban en escuela de danza, y muchos iban por un tema de compañerismo y otros iban por un tema de que esa era una inclinación profesional. Entonces, la función, sí creo, de nosotros, Jacqueline, es motivarlo, es activarlo, es crear en ello. Igual, he entrenado con muchas personas adultas, Jacqueline, y lo digo Jacqueline porque es la compañera que está con la que estamos compartiendo estas ideas, y he visto muchas personas que a lo largo de un mes, a lo largo de 2 meses, a lo largo de 3 meses, se retiran porque hay veces que las exigencias son fuertes. Entonces, pienso que todas estas cosas hay que ir diagnosticándolas, y es importante algo que también quiero significar. El diagnóstico no es un proceso de inicio, es un proceso sistémico, es un proceso que tiene que ir a lo largo de todo el proceso, porque el diagnóstico lo que permite también es evaluar no solo el desempeño de un participante en nuestra clase. El diagnóstico también permite evaluarnos, autoevaluarnos a nosotros sobre los resultados que estamos obteniendo. Si, por ejemplo, si yo como profesor en una escuela de danza tengo alumnos y se me lesionan 5 o 6 alumnos, o de 15 alumnos en el primer mes se me han ido 5 de clases, yo tengo también que autoevaluarme. Porque el diagnóstico no es para mis alumnos, el diagnóstico también es para mí. Y el diagnóstico es un proceso de evaluación. Entonces, esas son cosas que hay que tener presente a la hora de ir trabajando. Pues bien, vamos a seguir entonces en este recorrido por algunas ideas relacionadas con el diagnóstico, y fíjense que el diagnóstico depende del nivel de escolaridad, de los niveles de desarrollo. El diagnóstico, miren, yo estoy poniendo la escuela en el último lugar y estoy poniendo un diagnóstico de familia, de comunidad, de estudiantes, de escuela. Reitero, el día de mañana vamos a hablar de posibles instrumentos que podemos utilizar para la familia, para diagnosticar la comunidad. Es decir, muchas veces dónde vamos a expresar, dónde vamos a manifestar, dónde vamos a llevar todo lo que hacemos. Se necesita una comunidad también que sea propensa, que sea propicia y que sea estimuladora de acoger. Tenemos que diagnosticar y conocer a ese estudiante, qué características tiene, de qué medio familiar viene, qué medio cultural, cuáles son las potencialidades que tiene, cuáles son sus
sus habilidades intelectuales, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus valores. Y también hablamos de una escuela, es decir, en su integralidad. ¿Por qué? Porque en su integralidad existen. Bienvenida Sandra, no te preocupes, estamos y te ponemos al tanto de todo lo que estamos trabajando a partir del diagnóstico. Hemos visto aspectos relacionados con el diagnóstico, que se define como un proceso que permite determinar a partir de recuperar una serie de información para partir de un estado actual a un estado deseado y poder intervenir de manera personalizada o diferenciada con los estudiantes que estamos trabajando. En este sentido, estamos viendo ahora cuestiones de un diagnóstico integral y fíjense ustedes, dentro de este diagnóstico integral, también tendríamos que ver estas áreas relacionadas con el conocimiento, con las habilidades, con los motivos, con los intereses, con los valores, es decir, con las habilidades intelectuales que tiene el estudiante, porque el hecho también de ser un buen bailarín, de ser un buen artista, de ser una persona que destaca en este caso, en el área de la danza, también tiene que ver con habilidades en el orden intelectual. Pues bien, veamos en este sentido que ahora, viendo cuestiones más específicas, vamos a ver, y insisto en la primera, que bien, estaba leyendo lo que dice José Luis. Dice, me sumo a las opiniones anteriores, que es importante resaltar que el ser humano posee 3 sistemas de procesamiento de la información: la acción, las imágenes y imágenes mentales y lenguajes. Bueno, en este sentido, yo pienso que todas las ideas son interesantes. Yo pienso que hay una serie de analizadores que intervienen en el procesamiento de la información y que va a permitir que el alumno pueda aprender mejor, que pueda aprender más rápido o que pueda tener una serie de dificultades. Pero fíjense lo que aquí quiero referirme. Miren, cuando hablamos de diagnóstico en la danza, aquí yo estoy refiriendo 4 áreas principales. Instrucción. En el área de instrucción tiene que ver con lo que ustedes desean, con lo que ustedes han planificado como propósitos. Y fíjense, sigo haciendo énfasis en la segunda diapositiva que presentamos, cuáles son esos propósitos que a nivel de conceptos, a nivel de hechos, pero en el caso de la danza, a nivel de expresión, a nivel de habilidades, a nivel de expresión corporal, ustedes quieren que el estudiante logre aprender. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros no podemos en un diagnóstico dejar de trabajar de manera integrada estos 4 componentes. En la instrucción, ¿qué se necesita que el estudiante pueda aprender? Ahorita veremos cosas que son muy específicas en algunos de los ejemplos que yo estoy proponiendo, como por ejemplo, que el estudiante en la instrucción sea capaz, por ejemplo, de poder identificar tipos de respiración a la hora de realizar un movimiento, o que pueda reconocer y aprender formas de giro a la hora de realizar un movimiento. Entonces, también viene el proceso de formación. Por lo tanto, ¿cuáles son, en el orden de la formación, las cuestiones principales que nosotros tenemos que reconocer, que trabajar? Y sigo reiterando, y no puedo ser absoluto, porque cada persona, cada momento del desarrollo va a tener características diferentes, y si ustedes están trabajando en un proceso de instrucción de niños de 5 a 8 años, lógicamente que va a ser diferente a uno de 8 a 12 que de uno de 12 a 16, porque quizás no, porque los procesos de reconocer, los procesos de aprendizaje, los procesos de retención, también las capacidades motrices
La coordinación visomotora tiene diferentes características. El proceso de fortalecimiento, el proceso de flexibilidad y elasticidad tiene otras características, y todo eso ustedes lo estudiaron cuando estudiaron también todos los temas de anatomía, todos los temas de, es decir, los momentos de desarrollo. Entonces, si vamos a hablar de formación, sigo insistiendo, ¿qué pretendo lograr formar en mis estudiantes? Y a partir de ese proceso de qué pretendo formar, es que yo debo entonces definir cuáles son los instrumentos, cuáles son las técnicas, a partir de métodos que yo voy a utilizar para diagnosticar. En el desarrollo, cómo va evolucionando, qué va alcanzando mis estudiantes en diferentes momentos. Y lógicamente que ese desarrollo tiene que ver mucho con que el estudiante vaya logrando ir expresando esas habilidades logradas en diferentes, podríamos decir, tipos de escenarios o ejercicios. Me refiero a escenarios, ya puede ser en una expresión individual, en una expresión ya de trabajo colectivo, o me refiero en montaje inicial de una obra o en el montaje y presentación de una obra. Es decir, nosotros tenemos que ir determinando qué nivel de desarrollo va alcanzando nuestro estudiante, pero reitero, según los propósitos instruccionales que nos hemos puesto, según los elementos formativos que estamos trabajando desde la instrucción, desde esos propósitos, que hemos logrado el desarrollo. Por lo tanto, cómo se está dando la educación de nuestros estudiantes. Entonces, fíjense que el diagnóstico, que lo definimos como la recopilación de información, como un proceso de recopilación de información para evaluar un estado deseado, para ir a un estado actual, a un estado deseado, y la intervención personalizada transita entonces por, reitero, estos procesos instruccionales de formación, de desarrollo y educación. Y fíjense, en este caso, vamos a hablar de 4 aspectos principales: en lo psíquico, es decir, en lo evolutivo, en lo motivacional y en las capacidades físicas. Entonces, nosotros tenemos y podemos integrar quizás otras áreas. No, reitero, no doy recetas acabadas ni recetas absolutas. Yo pienso que estamos en una comunidad que tiene la posibilidad de opinar, de disentir, de dar opiniones en función de estos procesos. Y vamos a ver que nosotros tenemos en este sentido un aspecto principal. Fíjense, un aspecto principal. Vamos a retomar esta idea que nos plantea Vygotsky, un psicólogo soviético de gran importancia en el tema de la psicología de la educación. Y cuando él habla de la personalidad, dice que es la unidad entre lo biológico y lo social. Por lo tanto, estamos claros que en una persona que se dedica a la danza hay condicionamientos, es decir, hay condicionamientos que en el orden biológico hay disposiciones hacia esta manifestación, pero está muy influenciado entonces por lo social. Muchas veces podemos ver talentos en cualquier área de la danza y que no surgen y que no se desarrollan por la situación social del desarrollo en la cual la persona se encuentra. Por ejemplo, ahorita se refería al tema de la autoestima. Muchas veces se ha pensado que existe como un perfil predeterminado de una persona que va a bailar. Tiene unas serias características en su esbeltez, en su peso, en su talla, bueno, y muchas veces llega una persona con otras características y empieza y entra a una escuela y no logra quedarse porque el entorno social no es favorable. Por eso yo decía que uno de los elementos importantes a diagnosticar es la familia, es la escuela. Entonces, y es la comunidad en la que trabaja el estudiante, en la que se desarrolla el estudiante.
Muchas veces estas llamadas expresiones de bullying, muy bien que pueden estar presentes, muy bien que pueden estar presentes en cualquier escuela que se centra y que se desarrolla sobre las capacidades físicas, las capacidades de expresión corporal que tiene una persona. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener presente que la importancia de hacer un diagnóstico de nuestros estudiantes tiene que ver con algo que es más importante que aprendan a bailar o que aprendan a hacer o que logren ser estrellas, sino es cómo contribuimos a la personalidad de esa persona. Por lo tanto, en lo biológico hay sentimientos, hay sensaciones, hay percepciones, hay imaginación, está entonces todo lo relacionado con las actitudes, está todo lo relacionado con los procesos lógicos del pensamiento, está lo que uno viene también predeterminado por esa herencia que tiene que ver con los tipos de temperamento. Hay personas que son flemáticos, otros son coléricos, otros son melancólicos. Entonces, hay toda una serie de aspectos que muchas veces escuchamos ante las exigencias que pone un entrenamiento, que pone la preparación, el acondicionamiento físico de una persona para la danza, dice y se dice tiene, y así se dice esta expresión, tiene una cabeza fuerte. Yo lo he escuchado mucho en el deporte, tiene una mente fuerte. Y esa mente tiene que ver con condicionamientos, es decir, biológicos, pero que van a estar influidos por lo social. Y esto no se puede romper, esto no se puede ver de manera desagregada. Lo biológico y lo social son condicionantes. Y hay una cuestión importante. Uno viene con una personalidad biológica, una personalidad heredada. Heredas muchos rasgos de lo que genéticamente te transmite tu familia, ¿ya? Pero también hay una personalidad, es decir, hay una personalidad que empiezas a adquirir en ese entorno social, con quién te desarrollas, con quién compartes, cómo forma parte tú de tu grupo de danza. Pero después, ahorita decíamos, los alumnos que quieren estar y porque quieren aprender, y se hablaba de la edad de 16 a 18 años, podemos hablar, y hay muchos psicólogos y psicopedagogos que hablan de una personalidad elegida. La persona quiere ser así. Por lo tanto, transitó de lo heredado a lo que ha ido adquiriendo, a lo elegido. Entonces, somos de una manera porque hemos elegido ser así. Entonces, muchas veces esto sucede, y en la gran mayoría de las veces sucede con las personas que logran tener una orientación y que logran triunfar en determinadas áreas de la vida, no solo en esta que estamos hablando, tienen una personalidad elegida. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos en el proceso de organización, planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto es una unidad que es muy compleja, es muy compleja. Recuerden cuando yo hablé de didáctica, y quizás lo han dado en didáctica también, que la didáctica tiene una ley, tiene 4 leyes, pero una de las leyes dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que es complejo, que es abierto y que es multifactorial y que responde al contexto sociocultural en el que se desempeña la persona. Entonces, hablamos de que la relación de lo biológico y lo social es muy complejo, es diferente para todas las personas. Es decir, no es estático. Por eso no podemos creer que si la persona ha logrado esto, no va a lograr un mayor nivel de desarrollo, o si no lo ha logrado, ya no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque esto es variable. Por lo tanto, las funciones psíquicas y el desarrollo es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Estoy de acuerdo con lo que dice Natalia. Hay muchas presiones familiares y como dice Natalia, bueno, ustedes tienen más experiencia que yo en este sentido. Lo pueden, que si la persona está gorda, que por eso debe bailar para adelgazar, quitándole el disfrute de lo que realmente es bailar. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de un condicionamiento biológico que puede ser que la persona por una cuestión biológica tenga esa predisposición de
un físico que tiende hacia, podemos decir, engordar con facilidad o la obesidad, y sin embargo en un entorno social le dice, pues vaya usted a bailar para que se ponga flaca, y lo único que está diciendo es condicionar el disfrute de lo que es la posibilidad de disfrutar de bailar por el solo hecho de bailar y no por el hecho de mejorar la calidad de vida en ese sentido. Entonces, yo pienso que se mejora la calidad de vida no solo por adelgazar, sino por sentirse feliz. Eso es algo muy importante. Y entonces, Tania habla respecto a la marca, al entorno social que marca muchas exigencias a los roles y al cuerpo. Entonces, es decir, que tenga capacidades, talento para la danza, expuesta a la burla. Yo les digo, cuando yo estuve director de, por ejemplo, de colegio, tenía niños con necesidades educativas especiales, con síndrome de Down. Tenía una niña con una vejez precoz, y cuando salíamos a la calle y ellos tocaban ellos formaban parte de la banda, siempre los miraban de manera extraña, y yo siempre vi muchas veces que todavía la sociedad no está preparada para creer que todos, según nuestras posibilidades y nuestras potencialidades, podemos generar nuevas posibilidades de inclusión. Entonces, yo sé, porque conozco cómo surgió este primer proceso, que la idea no es que se vea un proyecto de danza elitista, un proyecto de danza para irse a bailar a los principales escenarios internacionales, sino estamos hablando de una danza comunitaria, de una danza inclusiva, de una danza que rescata valores, que rescata actitudes, de una danza que está más centrada en el espacio de construcción social que en el espacio de competencia profesional. Entonces, yo en ese sentido rescato cuando la coordinadora, es decir, cuando se trabajó en el primer momento, recuerdo fue un curso y de ahí se generó todo este proceso. Esa es la concepción, pero fíjense, nosotros no podemos perder de vista lo biológico y lo social. Y hasta aquí voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, porque ya llevamos 1 hora y 20 minutos. Yo los felicito y las felicito porque son muy activas y muy activos en el chat, pero vamos a hacer un resumen. Hasta aquí hemos visto, para entrar ahora a los criterios del diagnóstico, hasta aquí hemos visto varias cosas. Primero, es importante tener definidos propósitos, los propósitos que se quieren lograr. En función de esos propósitos, debemos establecer el poder determinar mediante diferentes instrumentos la recopilación de información a partir de definir que el diagnóstico es un proceso que está pensado para ir de un estado actual a un estado deseado y poder generar una atención diferenciada. Que el diagnóstico integral en este sentido incluye la familia, la comunidad, el estudiante y la escuela. Que el diagnóstico no es solo de un área, sino es de varias áreas: lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo psíquico, lo cognitivo, y en el caso nuestro también todas las capacidades y actitudes que tenemos para el tema de la expresión corporal. Y que estamos hablando entonces que la personalidad es un proceso que es complejo, que es un proceso que se da a partir de los factores biológicos y de los factores sociales. Y en ese sentido es importante verlo como algo que es complejo, diferenciado, dinámico y variable. Entonces, haciendo ese primer resumen, estamos en condiciones de pasar a analizar algunas cuestiones que nos van a permitir ver que las funciones psíquicas están relacionadas con la atención voluntaria, la memorización, la actividad mental, el carácter y la conducta. Estos son aspectos que van a estar presentes en el desarrollo del el diagnóstico, y vamos a ver entonces que estamos definiendo como la identificación
¿De qué? De logros y dificultades, potencialidades. No podemos quedarnos con las dificultades. Muchas veces el diagnóstico ha sido visto como dificultades. No, aquí lo más importante son los logros. ¿Qué es capaz de hacer nuestro estudiante? ¿Cómo lo logra hacer? ¿A qué nivel lo logra hacer? Y en función de eso, vamos a trabajar para buscar transformar, para buscar mejorar. Y fíjense, y aquí estamos hablando ahora de los criterios. Criterios para concebir un diagnóstico. Y en todos los criterios que les voy a mencionar, les voy a poner algún ejemplo. Les voy a poner algún ejemplo de cómo esto se podría reconocer y el día de mañana lo vamos a ver en cómo podemos elaborar esos instrumentos. Sería muy bueno que para el día de mañana todos tengan la posibilidad de acceder a una cuenta de Gmail, porque voy a intentar hacer un trabajo práctico donde podamos, compartiendo pantalla, podamos elaborar, no solo comentar, sino elaborar. Yo voy a modelarlo, elaborar encuestas, elaborar guías de observaciones, elaborar entrevistas, elaborar algunos otros instrumentos que nos puedan ser de utilidad a la hora de nosotros poder tener una información, reitero, para después poder planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, antes de ir a los criterios, yo pienso que estoy de acuerdo, Jacqueline. Creo que todavía no estamos en condiciones de social, de ver la inclusión, es decir, de ver a nuestro hijo, a nuestra hija, que es amiga de un niño con síndrome de Down, que es amiga de un niño autista, o que uno de sus amigos es un niño ciego, un niño sordo, o un niño, no sé, impedido físico, o un niño que es extremadamente obeso. ¿Sabes? Creo que, bueno, hay de todo en la vida. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo estos criterios. Y es importante que estos criterios que en el orden pedagógico yo estoy presentando, los estoy relacionando con ejemplos que pueden ser observados, es decir, que pueden ser evaluados, que pueden ser medidos, y lo estoy relacionando con aquellos 6 propósitos que planteé al principio. Y el primer criterio que yo quiero plantear es de un diagnóstico de resultado, producto, a uno de proceso pronóstico. Fíjense, el diagnóstico resultado producto es, por ejemplo, yo voy a evaluar la posibilidad que tiene la persona de flexibilidad y elasticidad. Por lo tanto, ¿el resultado cuál es? Que la persona puede hacer un split de frente, un split de lado. ¿Cuál es el producto? Yo lo que quiero es ver que haga eso. Entonces, proceso pronóstico es diferente. Vamos a hacer el proceso. Haga usted un split de frente, hágalo de lado. ¿Cuál es el proceso? ¿Hasta dónde puedes lograr? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, el pronóstico es lo que la persona posteriormente puede lograr. Y por eso se hablan de zonas de desarrollo próximo. ¿Qué va a poder lograr después a partir de ver las potencialidades y no solo lo que alcanzó? En este concepto de todo lo que ustedes están trabajando, de una danza inclusiva, de una danza que no está centrada en el elitismo, que está centrada más en la persona, que está centrada más como decía Natalia, en poder disfrutar de lo que se hace, en poder ser feliz a través de lo que se hace. Yo creo que este es un criterio muy importante, muy importante. No centrarnos ni en el resultado ni en el producto, sino en el proceso y en el pronóstico. No en lo que se alcanzó en el primer momento, sino en la potencialidad que se tiene. Y fíjense, por ejemplo, un ejemplo, se pedirá al alumno que localice las sensaciones de contracción y de estiramiento de tórax y tronco, mientras flexionan el tronco hacia adelante y lateralmente extienden el tronco, los ropan. Por lo tanto, si yo me centro en el resultado producto, voy a decir, el alumno A no logra localizar las sensaciones de contracción, no logra
definir un estiramiento Hectora, por lo tanto, no logra flexionar bien el tronco hacia adelante de manera lateralmente, por lo tanto, tiene dificultades y no puede hacer esto, por lo tanto, para esta danza o no lo necesito en la escuela. Ah, no es eso, no es eso. Es en el proceso pronóstico, es cómo yo te explico, cómo tú logras determinar esas sensaciones, es decir, cómo yo te enseño a contraer, porque si tú no sabes la contracción, ¿cómo vas a contraer? Cómo a partir de ahí puedes hacer un estiramiento y a partir de ahí flexionar. Entonces, bueno, para la flexión se necesita también una flexibilidad. Entonces, y la persona qué características tiene. Entonces, fíjense en ese proceso, cómo yo a partir de lo que puedo recopilar de información, que este es a través, esto lo voy a hacer, por ejemplo, esto lo puedo hacer a través, o lo debo hacer a través de una observación y de una observación participante. Hago un sistema de ejercicio para verlo. Por ejemplo, se le pedirá que perciban cómo se modifica la respiración en esas posiciones de tronco. O, otra vez, sentado en círculo explorarán su pelvis con las manos, siguiendo la pregunta que plantea el profesor. ¿De dónde y hasta dónde va? Si puedes rotar, hacia atrás, hacia adelante. Es decir, entonces, fíjense que son ejemplos muy específicos de lo que ustedes podrían hacer en casos muy específicos. Ojo, hoy me voy a centrar en cosas específicas. El día de mañana voy a hablar de cosas, voy a traer ejemplos también que tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte de cómo estudia, con la parte de cómo se prepara, porque algo que yo vi a lo largo de mi experiencia profesional en colegios era que muchos estudiantes, yo lograba mejores resultados o en matemática, en física, en química, en la medida de que yo estaba integrado, y creo que lo dije en la sesión anterior, que yo estaba integrado con sus profesores de danza, que conocía lo que hacían, que me visitaban, que conversábamos entre el profesor, el estudiante, mi persona, y era algo importante. No sé si eso ustedes lo podrán lograr o si lo han logrado en su centro. Pueden comentar sus experiencias si alguna vez los han hecho, si no lo han hecho, pero pueden comentar sus experiencias. Por lo tanto, este es un primer criterio de un diagnóstico de resultado producto a un diagnóstico de proceso pronóstico. Segundo criterio, de un test de inteligencia o prueba de conocimiento o instrumento pedagógico que midan posibilidades y estilos a, es decir, transformarse en instrumentos que permitan, es decir, recoger información. Por ejemplo, ¿te gusta bailar? Entonces, recuerde y respuesta, elija para cada uno de ellos. Estamos así, aquí trabajando una escala de Likert, entonces a mí no me interesa hacer test de cuánto saben, si no saben, qué conocen, no, sino pruebas de conocimiento o instrumentos que midan sus posibilidades y estilos. Por ejemplo, ¿te distrae cuando explica a la profesora? Sí, muchísimo, mucho, algo, poco o nada. Es decir, yo puedo tener estudiantes y esto que no se nos olvide, que nunca se nos olvide. Por eso ustedes están pasando este diplomado que es pedagogía y didáctica. Recuerden que la pedagogía es la ciencia que tiene por objeto de estudio la formación de la personalidad del estudiante. Y la didáctica es la ciencia que tiene por objeto de estudio cómo se enseña y cómo se aprende. Por lo tanto, si ustedes están enseñando el ejemplo anterior, si ustedes están enseñando al estudiante cómo se localizan las sensaciones de contracción y estiramiento, y por ejemplo, y el estudiante se distrae cuando la profesora está explicando, ojo, su función no es solo enseñar cómo se baila, cómo se hace o cómo se mueve o cómo se desplaza o cómo se fortalece un plano. También tiene que ver con cómo se aprende. Y entonces, fíjense, aquí hay una cuestión que si nosotros vamos al concepto diagnóstico, un estado actual, un estado deseado, ¿cuál es el estado actual? El alumno A se distrae, yo observo que no logra aprender las cosas, por más que le repito 2 veces, 3 veces a todo el grupo, él no logra. ¿Qué tengo que hacer? Planificar una sesión, trabajar de manera diferenciada o venir aquí, mira, venir aquí a lo que dice zona de desarrollo
próximo. Zona de desarrollo próximo. ¿Cómo yo puedo lograr que con la explicación de otro compañero del salón pueda aprenderlo? Y no solo desde la explicación del profesor. ¿Cómo yo puedo desarrollar situaciones de trabajo entre pares? Entonces, yo tengo que tener diagnosticado cuáles son los estudiantes que empáticamente se relacionan bien, cuáles son los estudiantes que tienen disposición para explicar, cuáles son los estudiantes que tienen una habilidad que pueden enseñar la otra. Fíjense, cómo empiezo a integrar cosas que quizás las necesito para lograr un mejor proceso de aprendizaje en mis estudiantes. Entonces, miren cómo los criterios se relacionan el uno con el otro. Por ejemplo, veamos este otro criterio de el estudiante como un objeto pasivo a un sujeto de la actividad que se diagnostica. Es decir, debe implicar activamente al estudiante. Entonces, mira, yo lo puedo implicar a partir de una observación. Por ejemplo, ¿te consideras un buen bailarín? Entonces, puedo aquí decir muy bueno, bueno, regular. ¿Te es fácil aprender nuevos pasos? Es decir, soy muy bueno, bueno. Es decir, hay muchos pasos que te gustaría mejorar. Entonces, a partir de estos aspectos, entonces yo puedo ir diagnosticando cuáles son, es decir, la situación y lo socializo, es decir, un elemento de socialización y de implicar activamente al estudiante. Yo no sé si eso ustedes lo hacen sistemáticamente, yo simplemente les comparto, pero muchas veces, eh, en mi experiencia cuando estuve aprendiendo, reitero, les dije, lo pongo en el ejemplo de las artes marciales, a mí nunca me preguntaron, a mí nunca me consultaron cómo yo aprendía y qué me era más fácil aprender, y si los giros yo lo podía hacer, y si la respiración con los movimientos yo lo podía lograr. A mí nunca me preguntaron. A mí me enseñaban y mira que tenía un buen profesor, pero estas cosas pedagógicamente muchas veces no se tienen en cuenta. No sé cuál es la opinión de ustedes. Me gustaría que pudieran dejar las opiniones si estas cuestiones se tienen en cuenta. Ajá. Dice Mónica que la atención que pone un estudiante a la explicación del maestro no siempre es proporcional al nivel de comprensión y aprendizaje, ¿cierto? Sí, correcto. Porque, es decir, eso es muy cierto, Mónica. Entonces, aquí yo les estoy dando y el día de mañana les voy a traer ejemplos de instrumentos que después ustedes los pueden ajustar, los pueden transformar, los pueden enriquecer por toda la experiencia que ustedes han transitado por los diferentes módulos. Pero lo importante es que exista una serie de instrumentos. Dice Gabriela, sí, nunca preguntamos qué es lo que el alumno quiere aprender. Entonces, gracias Gabriela por esas reflexiones. Es decir, nosotros pasa que tenemos planificado las sesiones, lo damos. eh, Dice Tania, me parece importantísimo incluir al estudiante y sus percepciones sobre su propio aprendizaje. Personalmente hay cosas que me cuestan muchísimo y nunca he sentido que mis docentes hayan querido ayudarme. Yo caigo en el mismo error con mis estudiantes. Entonces, pasa que es importante en este sentido, Tania, Gabriela, Jacqueline, Mónica, que nosotros tengamos, por eso decía, la escuela. Es decir, la escuela no es un solo profesor, la escuela son profesores, es familia, son los estudiantes. Entonces, estas cuestiones, ojalá les sea de interés, ojalá le ayude. Hoy yo le estoy poniendo algunos ejemplos para mostrarle por qué estos criterios se deben tener en cuenta a la hora de concebir el diagnóstico y a partir de estos criterios ustedes pensar lo que van a elaborar. Por ejemplo, otro criterio que yo considero que es importante, fíjense, de un diagnóstico de test o prueba que solo miden resultados cuantitativos. Es decir, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué flexibilidad tiene? ¿Cuánto? Yo recuerdo que les conté que tuve la oportunidad de trabajar con
con una niña y dos varones que yo los preparé físicamente. No puedo hablar de posiciones, no puedo hablar de giros, pero sus papás me decían, cuando van a la escuela lo que le piden es lo cuantitativo, es decir, cuánto logran mantener, hacer un pleg, cuánto logran mantener levantado el pie, porque eso es lo que demuestra es la fuerza de cadera a tal altura, a tal ángulo. Qué nivel tiene de la manera de puntear el pie, es decir, el puente que se hace en el empeine, cuánto resiste sostenido sobre la punta del pie o al girar. Entonces, bueno, está bien, todo eso es cuantitativo. Entonces, cuánto puede hacer? Pero, es decir, ¿y cómo se puede cambiar eso por cosas que sean objetivas a la hora de lo que estamos haciendo? Por ejemplo, miren lo que le estoy poniendo, una variable. Interioriza corporalmente diferentes ritmos y acentos para acoplarlo a su movimiento. Por ejemplo, el alumno adapta sus movimientos a todos los ritmos sugeridos. 1. 2. Enfatiza el movimiento con los acentos marcados. Entonces, es decir, cuando uno marca, cuando uno hace las marcas, cuando uno los ritmos, entonces, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Por ejemplo, trabaja la lateralidad a través de los movimientos corporales. Entonces, mira, por ejemplo, entonces dice, logra aceptar la elección de la mano, la pierna, combinación de estas indicadas a menos de 75, consigue mantener la posición de la cabeza fija durante la primera parte de la pirueta, acabando su giro rápido, al final realiza el piqué pasando de peso totalmente una pierna a la otra, coloca una pierna, cuando sube la media punta no dobla la rodilla. Entonces, todos esos criterios. Dice Jacqueline que los papás se guiaron más en lo externo que en lo interno, es decir, más en la ropa. Pero fíjense en este elemento que yo les estoy diciendo, que quizás para ustedes es más objetivo. Un diagnóstico que solo medía resultados a un diagnóstico objetivo. El alumno adapta sus movimientos. ¿Cómo lo hace? Enfatiza en los movimientos. Logra aceptar la elección de la mano, la pierna, la combinación. Es decir, cómo relaciona toda esa integración en sistemas. Consigue mantener la posición de la cabeza durante las piruetas, acabando su giro, realiza, es decir, estira la punta del pie para realizar. Entonces, lo que yo les estoy poniendo aquí, la variable, ustedes la crean en función de lo que quieren lograr, que es la dimensión. Y eso es lo que van a estudiar. Entonces, ustedes pueden estar haciendo un registro de observación según el estudiante está trabajando. Entonces, puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes hacerlo en una observación grupal, que dice que se hace difícil. Puedes hacerlo en una observación por dúo o por tríos a la hora de trabajar o individual. Al final, vuelvo y reitero, no puedo dar recetas acabadas, pero lo importante es que no sean ni test ni pruebas que cuánto, cuánto puede hacer, cuánto no puede hacer, cuánto pesa, cuánto no pesa, cuál es la talla, cuál es... No, 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 no. Es decir, sino es cuando se empieza a hacer las expresiones, cuánto puede hacer, cómo lo hace y qué quiero medir. Entonces, esos son elementos importantes. Vamos a ver otro criterio que es, fíjense, de las dificultades a los aciertos. Miren, de las dificultades a los aciertos, a la potencialidad. Entonces, lo importante no es considerar lo incorrecto ni lo correcto, sino cuáles son sus potencialidades, sus dificultades. Entonces, variable, creatividad en el trabajo corporal en grupo. Como por ejemplo, adapta sus movimientos a las sugerencias del grupo. Entonces, ¿cuáles son sus potencialidades? ¿Dónde están? ¿Dónde lo buscamos y lo ponemos? Por ejemplo, posibilidades de movimiento corporal de diferentes niveles de espacio. Entonces, busca sus propias ideas. No cae en la repetición. Es decir, explora posibilidades variadas, tanto corporales como espaciales. El estudiante mira y mantiene la mirada del lugar. Entonces habla de conocer la técnica y recuerdo del encadenamiento de los pasos. Entonces, fíjense que
una cosa es la variable que yo quiero estudiar y otras son las dimensiones. Entonces, por eso voy a necesitar de observar, voy a necesitar de la conversación, que puede ser más como trabajos de grupos focales de trabajo, de entrevistas grupales, de qué opinas, qué piensas, ¿me entiendes? De cómo vamos a obtener esa información. Y todo esto, claro, claro, Tania, muy bien. Concebir ese diagnóstico de manera en lo técnico nos permite, claro que nos permite saber lo que queremos lograr. Por eso sigo insistiendo, ¿quién define eso? La escuela. Eso lo define la escuela. Por eso las escuelas tienen una identidad, tienen unos propósitos, tienen una misión, tienen unos fines. Entonces, esos son elementos que se pueden tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de un diagnóstico que clasifica a uno que potencializa. Por ejemplo, cómo realiza los giros, coloca los brazos en arabesque o en la posición espacial correcta, realiza los movimientos hasta qué posición, qué fluidez tiene, qué suavidad, cómo estira la punta, si logra recordar y ejecutar, es decir, lo que la profesora les referencia. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus potencialidades? ¿Logra realizar el giro con la pierna, con rodilla y pie estirados? Sí, logra realizarlo, pero tiene una pequeña dificultad. No, eso no es lo más importante. ¿Cómo? ¿Qué potencialidad tiene? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo trabajar con otro estudiante? Esas son cosas importantes a la hora de trabajar. Y entonces, y termino con el último criterio y me quedan tres. Una diapositiva con tres reflexiones principales. Por lo tanto, si bien me centré en un diagnóstico que quizás le interesa mucho a ustedes, que es el diagnóstico, como decía Tania, el diagnóstico técnico, como el diagnóstico técnico, y lo que dice Jacqueline, hay que darle seguimiento al diagnóstico. Pues bien, a esa respuesta, que es una pregunta brillante, yo le puedo repetir o le puedo decir a Jacqueline que el diagnóstico no es más que una evaluación sistemática de todo el desarrollo del estudiante. No es solo para qué logra al inicio y qué logra al final de los 3 o los 4 o los 6 meses. No, no, no. Por eso, el buen profesor está diagnosticando constantemente. ¿Por qué? Porque planificar su clase depende de eso. Pongamos un ejemplo. Mire, pongamos un ejemplo. Ya. Pongamos que ustedes van a trabajar en clase, por ejemplo, estas habilidades. ¿Ya? Y tienen como objetivo que el estudiante logre desarrollar giros de pierna con rodilla y pie estirado y que estos tengan fluidez y suavidad. Pongamos. Pero si ustedes dan su clase, planifican su clase y van a trabajar estas habilidades y el alumno, tienes de 10 alumnos, te das cuenta que hay 6 que lo han logrado y 4 que no, tú tienes que volver a tener en cuenta esto para planificar tu clase. Con esos 4 y con esos 6. Ni puedes detener a esos 6, ni puedes seguir con estos 4 hacia adelante si no lo logras. Por lo tanto, tú puedes planificar que al inicio de tu próxima clase, estos 4 vas a tener los primeros 10 minutos y esos 4 van a trabajar con otros 4. Y esos otros 2 que te quedan, es decir, van a seguir trabajando entre ellos en la ejercitación. Entonces, eso es lo que te permite a ti el diagnóstico, el proceso de observación continua, el proceso de retroalimentación del estado actual para seguir hacia un estado deseado. Entonces, eso es fantástico, Jacqueline. Siempre hay que darle seguimiento al diagnóstico. Y fíjense que esto que yo le estoy resaltando aquí, que le estoy marcando aquí, no tiene que ver más con que con diferencial y no etiquetar al alumno. Mire, no etiquetar al alumno que no sabe hacer giros, que no sabe colocar los brazos, que no sabe realizar tal movimiento, que no puede ponerle punta de pie, que no logra recordar. No, 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 no. Esto es cómo de esto lo vamos a lograr, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a tener en cuenta para la planificación. Y por eso yo le pongo aquí un ojo, es decir, un ojo grande, ¿ya? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo lo que he puesto en los elementos
Entonces, ustedes tienen que ir viendo, es decir, ¿qué quieren ustedes lograr con su estudiante? Pero eso, ¿quién lo define? Eso lo define la escuela. ¿Ven? Y puedo retornar a todas las habilidades que yo quiero ir trabajando con mis estudiantes. Esto es lo que yo debo diagnosticar en función de qué, de lo que estoy proponiendo que se logre. Entonces, esas son cuestiones importantes que nosotros tenemos que tener. Y concluyo entonces, bueno, esta es mi penúltima y esto lo vamos a ver mañana. Necesito para hacer todo esto contar con métodos, técnicas y procedimientos que me permitan observar, hacer de cuestionario, entrevistas, pruebas pedagógicas, test de actitudes y seguir el rendimiento de mis estudiantes. Teniendo en cuenta entonces estas tres ideas principales, que el diagnóstico es decisivo, determinar el objetivo. Lo dije al inicio, eso es, vamos a diagnosticarlo. Es importante también indicar que es descriptivo. Una vez que yo tenga la información, voy a describir esa realidad a partir de explicar e indagar lo que yo necesito transformar, identificar causas que puedan estar incidiendo. Y bueno, esta es mi última idea. Como decía a lo que preguntaba y afirmaba Jacqueline, tiene un carácter permanente y se retroalimenta sistemáticamente. ¿A partir de qué? De la observación tanto del docente, del estudiante, como la familia, también principalmente a partir del nivel de desarrollo. Hasta aquí, a las 9:50, las ideas principales sobre este aspecto que hemos visto hoy del diagnóstico. No sé, me gustaría saber qué opinan, qué piensan de lo que hemos trabajado. Carlos decía si además de la planificación grupal hay una planificación individual. Correcto. No es que tenga que haber una planificación uno a uno. Cuando uno hace una planificación grupal, Carlos tiene que concebir en esa planificación que la planificación se hace a partir del diagnóstico. Y a partir de esa planificación para tu clase, tú tienes que atender las diferencias individuales. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tú hiciste, como profesor, tú hiciste un diagnóstico aquí. A ver, vamos a verlo aquí. Vamos a ver este ejemplo. Ya. Pongamos que tú vas a enseñar a tus estudiantes a el tema de contracción, estiramiento y el tema de flexión y el tema de respiración. Tú vas a enseñar todo esto, algo que es importantísimo. Por lo tanto, cuando tú diagnosticas, te das cuenta que tienes, a ver, de los 15 alumnos, tienes 5 alumnos que no logran hacer un estiramiento de tórax y el tronco. Y tienes 7 alumnos que no saben respirar. Por lo tanto, tú planificas tu clase y tú vas a enseñar cómo hacer ese estiramiento, esa contracción y esa respiración. Y tú lo muestras y tú lo demuestras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando a los 5 tú lo vas a integrar en tu trabajo de clase con otros alumnos que saben hacerlo. Y tú vas a tener lo que se llama taller de caja blanca. Si tú vas a poder ir y estar viendo en clase cómo ellos están trabajando. Entonces, para ello vas a tener una atención diferenciada. ¿En qué sentido? Alumnos trabajando con ellos, la muestra primero del profesor y después la retroalimentación. Entonces, quizás tienes que ir y enfatizar con ellos, tocarle el tórax, tocarle la respiración, ponerle la mano sobre tu vientre para que vean lo que es una respiración costodiafragmática, qué sensación se siente de durabilidad en la parte del tórax o del abdomen. Entonces, todos esos ejercicios te permiten trabajar de manera diferenciada, pero no es que tengas que hacer una clase para cada uno, sino es cómo vas a utilizar una metodología para integrarlos a ellos en función de sus necesidades y de las potencialidades que tienen otros. Entonces, de ahí vas
de una zona de desarrollo actual, qué sabe hacer la persona, a una zona de desarrollo próximo. Entonces, Gabriela dice, claro, creo y pienso y estoy convencido, Gabriela, que con un mejor diagnóstico va a haber una mejor planificación de secuencias didácticas para todo en lo que te propones con tus estudiantes. Sí, dice Tania que permite saber qué y cómo, cuándo vamos a enseñar vamos a enseñar nuestros contenidos. Muchas veces queremos enseñar a granel y aplicar el mismo programa a grupo. Estoy de acuerdo. Es decir, el diagnóstico nos va a permitir cómo intervenir. Recuerden, ir de un estado actual a un estado deseado. Entonces, voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen de las ideas principales que hemos trabajado en este encuentro. Las ideas principales que hemos visto en este encuentro es, primero que todo, hemos partido de que hay que concebir los propósitos que se quieren lograr en un programa. Esos propósitos nos van a poder permitir determinar qué vamos a diagnosticar. Recordando siempre que el diagnóstico no es más que ir de un estado actual a un estado deseado, que es un proceso que nos permite recopilar información a través de la evaluación para poder intervenir de manera diferenciada o personalizada. Que este diagnóstico no es individual. Este diagnóstico tiene que ver con abordar la familia, la escuela, la comunidad, el estudiante. Que estamos viendo y vimos que incidir sobre la personalidad a partir de la definición que vimos de Vygotsky, que es un proceso que es complejo porque se da a partir de la relación de lo biológico con lo social. Por eso es complejo, dinámico. Este proceso no es estático. Dije en un momento que se nace con una personalidad heredada, se transita por una personalidad adquirida a una elegida. Y eso es muy, muy, muy importante. También vimos diferentes criterios, es decir, concebir el diagnóstico como un proceso de la zona de desarrollo actual, concebir el diagnóstico como un proceso que se centra en las potencialidades y no en las dificultades, concebir el proceso de diagnóstico como un proceso integral. Y en este caso vimos también la posibilidad de que sea un proceso que es sistémico, que es constante y que genera un proceso de intervención para organizar y planificar la clase. No resumo el tema de los métodos, instrumentos y técnicas, porque eso lo vamos a ver el día de mañana. Por lo tanto, siendo que el objetivo de nuestra sesión era, el objetivo de nuestra sesión estaba centrado en poder interpretar la importancia, yo considero modestamente que con todas las opiniones que ha dado cada uno de los participantes que ha estado en la sesión, y me refiero a Tania, Analí, Anaí, Carlos, Clara, Cinda Beatriz, Damisela, Fernando, Fresia, Gabriela, Jacqueline, Jessica, Joanna, José Luis, Marcela, Marianela, Maciel, Moira, Mónica, Natalia, Rafael, Sandra, Silvia, Valeria, Vanessa, Vivian y Zuleidi. Creo que hemos trabajado entre todos a partir de sus opiniones, de sus reflexiones, que son las más importantes, no lo que digo yo, en poder interpretar la importancia. Creo que cada cual ha ido sacando sus propias conclusiones y ha podido interpretar. El día de mañana entonces trabajaremos en planificar la concepción de un diagnóstico a partir de elaborar métodos, técnicas e instrumentos que nos permitan obtener la información que necesitamos para ir de un estado actual a un estado deseado con los estudiantes que ustedes han trabajado. Muchísimas gracias de mi parte por haber dedicado horas de un sábado cuando por lo general todo el mundo o pasea o festeja o hace fiesta y nosotros estamos aquí preparándonos y siguiendo en esta labor importante del magisterio de formar, en este caso, personas que les gusta expresarse a través de la danza. Muchísimas gracias y ha sido un gran placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Viviana.
por esas opiniones. Muchas gracias, Rafael, por esos criterios. Gracias, Maciel, Gabriela, gracias, Carlos, gracias, Jacqueline, gracias, Moira, gracias, Zuleidi, también para Analí. Muchas gracias, Anaí, a Viviana. Mañana trabajaremos en ver cómo concebir un diagnóstico para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, después recuerden que pueden volver a ver la sesión, aclarar dudas, aclarar cualquier pregunta. Y bueno, para mañana pueden traer todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes para el inicio de la sesión. Por lo tanto, les propongo que ante el inicio de la sesión puedan venir con todas las preguntas que me quieran formular y yo intentaré compartir mis opiniones, mis puntos de vista, y a partir de esas preguntas comenzaremos con la sesión de elaboración de un diagnóstico. Bien, mil gracias. Ha sido un placer. Chao, chao, chao.